El esqueleto humano consta de 206 huesos, 80 forman el esqueleto axial y 126 el esqueleto apendicular. En el esqueleto axial, el cráneo con 8 huesos y la cara con 16 huesos forman la cabeza. A nivel del cuello anterior se encuentra el hueso hioides, sostenido por músculos. Los huesos del tórax son las vértebras torácicas, los 12 pares de costillas y el esternón. Conectando los 10 pares de costillas superiores al esternón están los cartílagos costales. La primera costilla es algo pequeña. Como todas las costillas, se dobla inferiormente desde la espalda hacia el frente. Observaremos la primera costilla en un momento. Desde la primera costilla a la tercera, el tórax se amplía en forma de bóveda hasta 2/3 partes de su ancho total. Desde la tercera costilla hasta la séptima, se engrosa un poco más en forma de cono. Desde la séptima a la duodécima, el tórax se estrecha un poco y las costillas se vuelven mucho más cortas. El esternón, comúnmente conocido como hueso del pecho, tiene 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. El manubrio se une al cuerpo por medio de una articulación cartilaginosa, la cual puede realizar un pequeño movimiento. Hay un leve ángulo entre el manubrio y el cuerpo, el ángulo del esternón, que es fácil de palpar, así como el borde superior del manubrio. Los cartílagos costales forman una serie de uniones flexibles y elásticas entre las costillas y el esternón. Los primeros cartílagos costales se articulan con el manubrio, los segundos se articulan cada uno con la articulación entre el manubrio y el cuerpo, y de los terceros hasta los sextos o séptimos se articulan con el cuerpo. Así es como se ven los cartílagos costales en el cuerpo vivo. Son algo flexibles. Se muestran aquí las articulaciones costocondrales, donde los cartílagos se unen a las costillas. Los 4 cartílagos costales inferiores, séptimo, octavo, noveno y décimo, se unen entre ellos en serie, formando el reborde costal o arco costal. El ángulo entre los 2 rebordes costales se denomina ángulo infraesternal. El proceso sifoides se proyecta hacia abajo en el ángulo infraesternal, donde puede palparse fácilmente. Las costillas decimoprimeras y decimosegundas no están unidas al reborde costal. Como no están unidas al esternón, se denominan costillas flotantes. Las costillas, el esternón y los cartílagos costales forman un contenedor expandible para los pulmones y el corazón. Esta gran abertura, formada en cada lado por el reborde costal y las últimas 2 costillas, se denomina abertura torácica inferior. Está casi completamente ocupada por el diafragma, que separa el tórax del abdomen. El espacio superior, mucho más pequeño y que está formado por el manubrio, las primeras costillas y la primera vértebra torácica, se denomina la abertura torácica superior. La columna vertebral es también parte del esqueleto axial. Está compuesta por 5 regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia. El esqueleto apendicular consta a cada lado de 30 huesos en el miembro superior y 30 huesos en el miembro inferior, y los huesos de las cinturas escapulares y pélvicas que los conectan al Forma de la tronco. parte superior del cuerpo, se agregan a la imagen los huesos de la región del hombro, las clavículas y las escápulas. Aquí se encuentra la clavícula y aquí la escápula u omóplato. Estos 2 huesos se articulan con los huesos del tórax en un solo punto, aquí. El borde medial de la clavícula se articula con el punto más alto del manubrio, formando la articulación esternoclavicular. Con el húmero. Ya hemos visualizado su extremo proximal. Observemos ahora su extremo distal. El húmero es aplanado de anterior a posterior,
con una superficie articular complicada, y dos grandes prominencias, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos proporcionan inserción a importantes músculos como se verá más adelante. Por encima de cada cóndilo existe una cresta, la cresta supracondílea. Aquí puede verse la lateral. La superficie articular tiene dos partes. La tróclea con forma de polea se articula con la ulna. La cabeza, de forma esférica, se articula con el radio. Conozcamos ahora la ulna y el radio. Este gran hueco en la parte de atrás del húmero, la fosa olecraniana, acomoda al olecranon de la ulna durante la extensión completa del codo. Examinemos ahora los dos huesos del antebrazo, el radio y la ulna. Se diferencian en que la ulna es más grande en los extremos proximales y el radio es más grande distalmente. También se diferencian en que el radio rota. La ulna no. Ambos huesos se mantienen juntos mediante las articulaciones radioulnar proximal y distal. La rotación del antebrazo se da en ambas articulaciones. Los dos huesos también se mantienen unidos en su longitud por la fuerte pero flexible membrana interósea, que evita que los dos huesos se muevan longitudinalmente relacionados entre sí. Examinemos los extremos proximales del radio y de la ulna. Observaremos primero la ulna. La característica principal del extremo proximal de la ulna es esta gran superficie articular redondeada. La cavidad que forma es conocida como incisura troclear. Se articula con la tróclea del húmero. El extremo más proximal de la ulna es olecranon, donde se inserta el tendón del tríceps. Esta proyección de la cara anterior se denomina proceso coronoides. Distal a la zona rugosa, la tuberosidad de la ulna marca la inserción del tendón del músculo braquial. En esta pequeña superficie redondeada, la incisura radial, se articula la cabeza del radio. Esta es la cabeza del radio. Este es el cuello del radio. El extremo de la cabeza se articula con la cabeza del cóndilo lateral del húmero. Este lado redondeado se articula parcialmente con la incisura radial de la ulna y parcialmente con el ligamento que la rodea, como veremos más adelante. Justo distal al cuello se encuentra la tuberosidad del radio, que sirve de inserción para el músculo bíceps braquial. Aquí se muestran los 8 huesos del carpo y aquí los 5 metacarpianos. Cada dedo tiene 3 falanges, proximal, medial y distal. El pulgar solo tiene 2 falanges, proximal y distal. La cintura pélvica del miembro inferior está formada por 2 huesos coxales que se articulan al esqueleto axial por medio del hueso sacro, parte inferior de la columna vertebral. Cada coxal está compuesto por 3 huesos separados a cada lado de la pelvis: el hueso ilion, el hueso isquion y el hueso pubis. El fémur se articula con la tibia por medio de sus cóndilos y forma la articulación fémoro-tibial. La cara posterior de la rótula se articula con la cara anterodistal del fémur formando la articulación fémoro-rotuliana. La cabeza del hueso peroné se articula con la meseta de la tibia, formando la articulación tibio-peronea proximal. El peroné no se articula directamente con el fémur. Aquí se encuentran el calcáneo, el talus, el navicular, los cuneiformes primero, segundo y tercero, y el cuboides. El calcáneo, el cuboides, los cuneiformes, el navicular y el talus. Observemos ahora los metatarsianos. Del mismo modo que los dedos de los pies, los metatarsianos se enumeran del 1 al 5. El primer metatarsiano es más grande que el resto. El segundo metatarsiano es el más largo. En la base del quinto metatarsiano hay un tubérculo prominente.